Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Mi Padre sigue trabajando y yo también trabajo. Por eso los judíos tenían más ganas de matarlo, porque no solo quebrantaba el sábado, sino también llamaba a Dios Padre suyo, haciéndose igual a Dios. Jesús tomó la palabra y les dijo: en verdad les digo, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Lo que hace éste, eso mismo hace también el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra lo que Él hace, y le mostrará obras mayores que ésta para su asombro. Lo mismo que el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere. Porque el Padre no juzga a nadie, sino que ha confiado al Hijo todo el juicio, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre. En verdad les digo, quien escucha mi palabra y cree al que me envió, posee la vida eterna y no incurre en juicio, sino que ha pasado ya de la muerte a la vida. En verdad les digo, llega la hora, y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que hayan oído vivirán. Porque igual que el Padre tiene vida en sí mismo, así ha dado también al Hijo tener vida en sí mismo. Y le ha dado potestad de juzgar, porque es el Hijo del Hombre. No los sorprenda esto, porque viene la hora en que los que están en el sepulcro oirán la voz de Dios. Los que hayan hecho el bien saldrán a una resurrección de vida, los que hayan hecho el mal a una resurrección de juicio. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Según le oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al encontrarnos con la palabra del Señor en el día de hoy, nos podemos hacer la siguiente pregunta. ¿De dónde le viene a Cristo Jesús, el Señor, toda esa autoridad para hacer milagros? ¿De dónde le viene a Él toda esa autoridad para traspasar la normatividad sabática, para sobrepasar las autoridades de este mundo, para sobrepasar las autoridades que gobiernan, que rigen a Israel en el ámbito religioso, como son los fariseos y la orientación que ellos dan para no faltar al sábado, sobre todo haciendo o cumpliendo algunas prescripciones en las que ellos creen o en el cumplimiento de ellas se le es fiel a Dios. Pero ¿de dónde le viene esa autoridad a Cristo para predicar, para hablar, para ponerse en la misma igualdad de Dios? Esa autoridad le viene precisamente de no hacer su voluntad, sino hacer la voluntad del que lo ha enviado. ¿De dónde le viene la autoridad a Jesús para comportarse de la manera que se comporta, para trabajar como trabaja, para hacer lo que hace? Le viene del Padre, de observar, de contemplar todo lo que hace el Padre, porque Él no hace otra cosa diferente de la que ve hacer a su Padre. Jesús siempre ha estado con el Padre. Jesús siempre ha estado contemplando el Padre, y las obras que realiza Él son las mismas obras que realiza el Padre. Por eso Jesús mismo dirá que se le ha dado toda autoridad en el cielo, en la tierra, sobre los abismos y sobre todo cuanto existe. Porque Jesús es el Señor. Porque Jesús tiene la autoridad sobre toda autoridad. Porque Jesús es el soberano. Porque Jesús es el Rey. Porque no hay nadie, no existe nadie que tenga ni en este mundo, ni en la eternidad, ni en el cielo, que tenga la autoridad que tiene el Hijo de Dios, que tenga la autoridad que tiene Cristo el Señor, que tenga la autoridad que tiene Jesús.
Esa autoridad le viene de su comunión profunda con el Padre. Esa autoridad le viene de no hacer la voluntad propia, sino hacer todo lo que el Padre hace. Esa autoridad le viene de contemplar, mirar, observar todo lo que hace el Padre para él reproducir en sí mismo todo lo que hace el Padre. De allí precisamente viene la autoridad. ¿De dónde viene la verdadera autoridad de la Iglesia? La verdadera autoridad de la Iglesia viene cuando la Iglesia contempla a Cristo. Cuando la Iglesia no hace su voluntad, sino que hace la voluntad del Señor, de aquel que la ha enviado, de aquel que la ha instituido, de aquel que le habla, de aquel que le predica su palabra. La autoridad que la Iglesia tiene viene precisamente de Cristo el Señor. Y la autoridad que tiene Cristo viene del Padre. La fuente es el Padre. Pero la fuente de la autoridad de la Iglesia es Jesús el Señor. Y ahí precisamente se constituye la verdadera autoridad. Por eso dirá el Señor en el Evangelio de hoy que quien escucha su palabra y cree en ella posee vida eterna y no incurrirá en el juicio. ¿De dónde le viene la autoridad a los cristianos? ¿De dónde? ¿Cuál es la fuente de la autoridad que posee cada cristiano? Viene de Cristo a través de la Iglesia por los sacramentos. Viene del Señor porque Él es la única fuente de toda autoridad a través de la Iglesia y sobre todo en los sacramentos, de manera especial en el sacramento del bautismo, en donde todos los cristianos recibimos la gracia de la vida nueva, en donde recibimos la vida de Cristo, en donde recibimos las arras del Espíritu Santo, en el bautismo, en donde hemos sido instituidos sacerdotes, profetas y reyes. ¿De dónde le viene la autoridad a cada cristiano cuando predica, cuando ora, cuando reproduce las mismas obras del Señor? Esa autoridad le viene de la única fuente que es Cristo el Señor, de la observancia de su voluntad, del cumplimiento de su voluntad, del cumplimiento de sus órdenes, del cumplimiento de sus mandatos. Esa autoridad le viene de Cristo a través de la Iglesia. Hemos sido todos los cristianos instituidos profetas, profetas para anunciar, pero también para denunciar, profetas que el Señor ha instituido, ungido con el óleo santo, con el crisma de la salvación en el bautismo, y allí hemos recibido el poder y la unción, el fuego del Espíritu Santo, para proclamar ya no una palabra nuestra, sino proclamar la palabra del Señor, para proclamar un mensaje que ya no es nuestro, sino el Evangelio de Cristo, para proclamar la buena nueva que no procede de nosotros, sino que procede de la única fuente, que es Cristo el Señor, para denunciar el error, para denunciar la mentira, para sacar a la luz todo engaño, que precisamente el Señor también denuncia y el Señor también saca a la luz. Y esa autoridad para anunciar y denunciar en la vocación profética de todo bautizado viene de la única fuente que es Cristo el Señor. Por eso en un tiempo como en el actual, los cristianos no podemos callar, no podemos detenernos a la hora de proclamar la buena nueva del Evangelio, no podemos detenernos por miedo ni callarnos para hablar de Cristo el Señor, la única autoridad establecida por el Padre en el cielo, en la tierra y en todo cuanto existe, porque Cristo es el soberano y es la única autoridad ante la que todos los seres humanos debemos doblar la rodilla. Al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra, en los abismos, y toda lengua proclame que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Esa es la verdad, la única verdad que los cristianos debemos proclamar a tiempo y a destiempo. Es la verdad que no podemos callarnos en un mundo en donde se imponen poderosos, en donde se imponen autoritariamente quienes tienen poder. Pero hay un Señor que tiene autoridad.
Hay un Señor que es el soberano de todo el universo, y por eso dirá San Pablo, al nombre de Jesús, toda, no algunas, toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra, y toda lengua proclame que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. ¿De dónde nos viene esa autoridad para proclamar con fuerza esa verdad? Nos viene del mismo corazón de Cristo, nos viene del corazón del Evangelio, nos viene también por la unción del Espíritu Santo y las arras del Espíritu Santo. Por eso, en un tiempo como en el actual, también el profeta tiene que denunciar el error, tiene que denunciar la mentira, tiene que destapar las ollas que se encuentran tapadas para que no tengan fuerza cuando hiervan. Es necesario, al estilo de Cristo, como lo quiere el Señor, sacar la luz. No se enciende una lámpara para colocarla debajo del celemín, sino para ponerla bien alto en el monte para que alumbre, y para que alumbre en medio de tanta tiniebla, y al alumbrar disipe las tinieblas del error. Así también lo dice San Pablo en una de sus cartas. Si la sal se vuelve sosa, ¿con qué se salaría? Si la sal pierde su sabor, entonces ¿para qué serviría? Para ser tirada fuera y pisoteada. Cuando un cristiano pierde la comunión con el Señor, cuando un cristiano deja de escuchar en el Señor, deja de escuchar al Señor y deja de creer su palabra y deja de fiarse solamente de esa palabra y deja de alimentarse solamente de la palabra del Señor y deja de mirarlo a Él, entonces los cristianos perdemos la autoridad que el Señor nos ha dado por el bautismo en este mundo y no tenemos derecho a hablar. Cuando un cristiano ya deja de escuchar a Cristo y se pone a escuchar al mundo y le obedece al mundo y camina según los dictámenes del mundo, entonces ya es una sal que perdió su sabor, es una sal que se volvió sosa. Cuando un cristiano, un bautizado, le dice sí al pecado, sí a la tentación y no a la palabra del Señor y no a sus mandamientos y no a su voluntad y no a su evangelio, entonces ya es sal que se ha vuelto sosa y es levadura que no tiene efectividad para el bien, puede ser levadura para el mal. Esta es una luz que ya se ha apagado y esta es una luz que hay que esconderla, meterla debajo, porque no alumbra. Si la sal se vuelve sosa, perdería su sabor. Por eso es necesario que en un tiempo como en el actual, a partir de la palabra del Señor y del Evangelio que con tanta fuerza, con tanto testimonio nos ha predicado la Iglesia durante estos más de 2000 años, a través de tantos hombres y mujeres que no solamente nos han anunciado la buena nueva del Señor, sino que han dado testimonio de esta verdad, manteniendo su fe intacta hasta el final, esta verdad que ellos nos han proclamado, esta verdad que ellos han descubierto, esta verdad a la que ellos se han adherido con toda su alma, con toda su vida, y esta verdad por la cual ellos han entregado su vida, es lo que precisamente hace la Iglesia hermosa, santa, y es lo que precisamente nos llena de esperanza en un tiempo como el actual, para saber que la Iglesia se mantiene santa e intacta en los santos, en tantos hombres y mujeres que han sido coherentes con la palabra del Señor y con el Evangelio. Ellos son precisamente los que hoy nos animan, nos motivan a rechazar toda mentira, a rechazar todo el engaño, a rechazar todo lo que no sea coherente con el Evangelio, a rechazar todo lo que no esté en concordancia con la única autoridad de Dios en la ley natural y en los mandamientos, en su palabra, a lo que no esté en concordancia con el Evangelio, con la palabra de Cristo y con su autoridad, con su testimonio mismo. Esto también nos llena de fuerza, de firmeza, de poder, el poder divino que viene de Dios para rechazar todo el engaño, la mentira y la falacia que pretende alejarnos del Señor, que pretende alejarnos de la única autoridad.
una autoridad a la cual nosotros le debemos el culto de la adoración. Hoy más que nunca tenemos que adorar al Señor, porque Él ha sido establecido por el Padre, se le ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra, y es el testimonio que el Señor nos da después de la resurrección, antes del momento de la asunción. Él es el único soberano, y a Él le debemos todo nuestro culto de adoración. Ante Él nos debemos rendir, no ante otros dioses, no ante otras voces, no ante otras normas y ante otras leyes que no sean las leyes de Cristo, que no sean las leyes del Evangelio, que no sean las leyes de la verdad que brota del corazón de Jesús. Que la Santísima Virgen María nos ayude y que en ella nosotros encontremos toda esa fuerza que ella tuvo para mantenerse en pie y mantener intacta y firme su fe hasta el final. Que al igual que San José, hombre santo, puro, extraordinario, que fue probado, pero aún en medio de la prueba, cuando fue acrisolado por el fuego, mantuvo intacta la fe y se mantuvo firme hasta el final. Que el Señor los bendiga y que el Señor esté siempre en sus corazones.